Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Considera no es lo mismo verdaderamente que ha de gobernar la Iglesia. Pero tenemos que poner nuestros ojos también en ese mundo que nos observa. No vivimos solamente para nosotros mismos, sino que tenemos una misión en este mundo. Y por lo tanto, cuando actuamos como Iglesia y cuando, en este caso, una persona tiene una responsabilidad, lo hace no solamente ante los creyentes y cristianos, sino también ante nuestro prójimo, ante aquellos que sin tener esa fe, sin embargo, nos miran, nos observan y analizan. Y estas personas vemos que necesitan un buen testimonio, el buen testimonio de alguien que no pueda fácilmente caer en descrédito, que realmente resulte contradictorio con la fe cristiana. La Iglesia así está llamada en nuestro mundo a mostrar una coherencia. Vivimos en una sociedad en la cual se nos dice que una cosa es el ámbito privado y otra es el público. Un ministro puede hacer lo que quiera en sus momentos libres y tener las relaciones que quiera y vivir de acuerdo a sus propios criterios de conducta o de comportamiento. Que una cosa es su vida privada y otra cosa es lo que hace en su posición pública. Esto no es el criterio que la Escritura y la Palabra de Dios nos da del ministerio cristiano. Esa división que hoy en día tantos hacen entre lo privado y lo público no tiene lugar a la luz de la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque finalmente, y de esto quiero hablar en tercer y último lugar, vivimos a los ojos de Dios mismo también, no solamente de un mundo que nos rodea. Toda nuestra vida cristiana, todo lo que hacemos incluso en lo privado, en la intimidad, en lo reservado de nuestras vidas, lo hacemos ante aquel que no solamente todo lo ve y todo lo conoce, sino a quien tenemos que dar finalmente cuentas. Esta es la constante de toda la enseñanza pastoral que encontramos en estas cartas del apóstol Pablo. Vivimos ante una expectativa. Estamos realmente con lo que significa verdaderamente el anuncio de un fin ya determinado. Leemos así también en la segunda carta de Timoteo esa misma tensión, y en la primera mismo, capítulo 6, encontramos en la conclusión, por ver de esta misma carta, en otro texto, en qué términos se expresa, a partir del verso 11 del capítulo 6 de primera de Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas por las cuales se han extraviado otros. A demostrar las virtudes cristianas, la piedad, dice al principio de este capítulo, que caracteriza al creyente, pero dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, y habiendo hecho esa buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. La ordenanza aquí, la enseñanza, si os fijáis, es bajo lo que significa la autoridad de Dios mismo y el hecho de ponerle a Él como testigo. Que guardes este mandamiento, versículo 14, sin mácula ni reprensión. Y dice al final del verso 14, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio cristiano, el pastorado y lo que significa verdaderamente esta tarea es ante la perspectiva que nos da la realidad de un fin anunciado, la venida del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo venga, tendremos que responder de todo lo que hemos hecho y hemos dicho. Santiago, sabéis que dice que verdaderamente sería mejor no hablar demasiado en público porque tenemos que responder de muchas palabras. Y el que enseña y el que habla en público tiene que responder más que el que esas mismas palabras las expresa en privado. Por lo tanto,
El ministerio pastoral implica una responsabilidad excepcional. Quiere decir que todo aquello que decimos en palabra como hacemos en obra, lo hacemos ante aquel también, del cual debemos dar cuentas, ante quien tenemos una responsabilidad. Pero esa escatología nos lleva finalmente a la doxología. Fijaos bien cómo la perspectiva de la venida del Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará, nos muestra que hay un solo y bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La Escritura nos muestra, por lo tanto, que si vivimos a la luz del fin, y ese ministerio nuestro lo hacemos en la responsabilidad de aquel al cual habemos de dar cuentas. Esto nos ha de llevar, finalmente, a lo que significa la adoración en toda la Escritura. La adoración no es solamente lo que hacemos cuando cantamos cánticos, como hemos hecho ahora, sino cuando vivimos toda nuestra vida delante de Dios. Lo que distingue al creyente es aquel que reconoce que Dios es digno de nuestra admiración, de nuestra honra y de nuestra adoración. El creyente y todo aquel que es llamado al ministerio también, de una forma clara, ha de vivir su vida para la gloria de Dios. Y esto hace una gran diferencia, porque es inevitable, en cierto sentido, muchas veces unir nuestra persona al ministerio que recibimos también del Señor en esta vida. Pero hay un peligro cuando nuestra vida está tan unida a ese ministerio. Podemos llegar a pensar que la reacción de lo que otras personas tienen cuando reciben ese ministerio, cuál es verdaderamente la acogida que recibe, se puede llegar a confundir con lo que es verdaderamente la voluntad y la actitud que Dios tiene para todo lo que hacemos y decimos. Hablamos y actuamos no solamente para con aquellos a los cuales servimos, sino en primer lugar ante el Dios que adoramos. Por lo tanto, todo verdadero ministerio cristiano y todo creyente está llamado a ello. Es una vida para la gloria de Dios. Es lo que describe verdaderamente la vida del cristiano. Y así se une tanto la actividad y la palabra como la relación con Él. La oración, que tantas veces también se encomienda aquí como algo fundamental para el ministerio pastoral. Cuando hablamos con personas, hay diferentes formas en que nos relacionamos con ellas, ¿no? Si en tu trabajo tienes un compañero con el cual no te llevas muy bien, pues generalmente hablas lo justo, lo que sea necesario para hablar. Esta forma realmente de expresión es la que tienen ciertas personas para con Dios. Su fe les lleva a hablar a Dios, pero vemos que su relación con Dios se expresa fundamentalmente en peticiones, en ruegos. Son personas que vienen a Dios, como cantábamos antes, pidiéndole constantemente cosas. Cuando tienen necesidad, se dirigen a Dios, porque para eso está Dios, para darnos lo que necesitamos. Esa visión, obviamente, de Dios es todo lo contrario realmente a lo que nos muestra aquí el modelo cristiano ejemplificado en el pastorado. Vemos que verdaderamente tiene que ver con otro tipo de relación. Cuando tenemos un buen amigo, alguien con el que tenemos intimidad y confianza, nos mostramos tal y como somos, transparentes. Le decimos la realidad de lo que nos ocurre, le contamos incluso aquellas cosas que otros no saben y las revelamos porque confiamos en esa persona. Esto es lo que en la oración expresamos como confesión. Cuando vamos a Dios,